Hola, mi nombre es Isamar Moreno y junto con mi compañero Joseph Montilla le estaremos hablando sobre el tema 1, que trata del impuesto sobre la renta en el sistema tributario venezolano y también sus aspectos fundamentales de carácter introductorio, comenzando con lo que sería el desarrollo de los conceptos de Estado, elemento constitutivo y poder público. El Estado es una organización política soberana que ejerce el poder sobre un territorio determinado y sobre la población que en él habita. En cuanto a los elementos constitutivos del Estado, allí está lo que es la población, el territorio y el poder. La población es el conjunto de individuos que habitan en un territorio determinado y que están sujetos a un orden jurídico común. La población es el elemento humano y social del Estado. Luego tenemos el territorio. Esta es la porción de la superficie terrestre sobre la cual el Estado ejerce su soberanía. Incluye tanto la tierra firme como las aguas interiores y el espacio aéreo. Luego tendríamos lo que es el poder. Este representa la autoridad suprema y legítima que ejerce el Estado sobre su población y territorio. Este poder se manifiesta a través de las instituciones políticas y jurídicas que organizan y regulan la vida de sus ciudadanos. Otro concepto a desarrollar es el del poder público. Esta es la máxima autoridad del país y se encarga de garantizar el bienestar de sus ciudadanos, administrar los recursos nacionales y hacer cumplir las leyes. Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este poder se divide en 5 ramas. En primer lugar tendríamos lo que es el poder legislativo. Este se encarga de crear las leyes que rigen la vida de los venezolanos y se encuentra representado por la Asamblea Nacional. Luego tendríamos lo que es el poder ejecutivo. Se encarga de ejecutar las leyes y administrar el país. Se encuentra encabezado por el presidente de la República junto con el vicepresidente y los ministros. Luego tenemos lo que es el poder judicial. Este es el que tiene la función de aplicar las leyes en casos concretos y resolver conflictos. Está integrado por los tribunales y los juzgados. Luego tenemos lo que es el poder ciudadano. Este se encarga de proteger los derechos de los ciudadanos y vela por el cumplimiento de la Constitución. Se encuentra conformado por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Y por último tendríamos lo que es el poder electoral. Este es el que organiza y garantiza la transparencia de los procesos electorales y se encuentra conformado por el Consejo Nacional Electoral. Fuentes de financiamiento del Estado venezolano. En primer lugar tendríamos los impuestos. Estos pueden ser directos o indirectos y han sido la principal fuente de ingresos para el Estado venezolano. Estos incluyen el impuesto sobre la renta, el IVA, los impuestos a las importaciones y los impuestos sobre la propiedad, entre otros. Luego tendríamos lo que es el petróleo. Durante décadas la renta petrolera ha sido el motor de la economía venezolana y una fuente fundamental de ingresos para el Estado. Los ingresos provenientes de la exportación de petróleo han financiado una gran parte del Estado público. Y por último estaría lo que es el endeudamiento. El Estado venezolano ha recurrido al endeudamiento interno y externo para financiar sus gastos, especialmente durante periodos de crisis o para impulsar proyectos de inversión. De acuerdo a lo mencionado anteriormente con respecto a los impuestos directos e indirectos, estos se clasifican de la siguiente manera para poder comprender un poco más la recaudación de los ingresos para el gasto público y cómo repercute a los ciudadanos y a las empresas. En primer lugar tendríamos lo que es el impuesto directo. Estos son los que gravan directamente la capacidad económica de un individuo o de una empresa e incluye al impuesto sobre la renta y a los impuestos a las grandes transacciones. El impuesto sobre la renta es el impuesto más importante y grava las ganancias obtenidas por personas naturales y jurídicas. Se aplica a las rentas laborales, de capital, actividades empresariales, entre otras. Y luego tendríamos lo que es el impuesto a las grandes transacciones. Este impuesto grava las grandes transacciones financieras como las operaciones cambiarias con el objetivo de aumentar la recaudación. Continuación de las fuentes de financiamiento del Estado venezolano. Como lo mencionó mi compañera, ya existen 2 tipos de impuestos, el directo e el indirecto. Entonces, ¿qué son los impuestos indirectos? Y es lo que le vamos a comenzar a explicar en este momento. Son los que gravan el consumo de bienes y servicios que influyen en el precio final del producto o servicio y generalmente son pagados por el consumidor final. Algunos impuestos indirectos podemos mencionar como el IVA, el impuesto de valor agregado,
que es uno de los más importantes dentro de este rubro de impuesto indirecto, y grava el consumo de bienes y servicios. Están los impuestos específicos como al combustible, al alcohol, a los cigarros. Y por último están los impuestos de importación que se genera, como bien lo dice, por importación. En estos ingresos tributarios existe una importancia fiscal y extrafiscal, que es importante tener en cuenta. Entonces, la fiscal es en que los impuestos son la principal fuente de financiamiento para el gasto público. Y el extrafiscal, más allá de generar ingresos, los impuestos cumplen funciones tales como estabilización económica, protección de las industrias, protección de la industria nacional y corrección de externalidad. Ahora vamos a hablar sobre los principios del sistema tributario venezolano, con un énfasis en el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta en Venezuela, al igual que otro tributo, se rige por una serie de principios fundamentales que garantizan la justicia, la equidad y la eficiencia del sistema tributario. Estos principios están establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes tributarias. Estos principios son legalidad, que significa que todo tributo debe estar establecido en ley; generalidad, que menciona que todos los habitantes del país deben contribuir al financiamiento de los gastos públicos; igualdad, los tributos deben aplicarse de manera igualitaria a todos los contribuyentes. El principio de progresividad habla de que se debe hacer una distribución justa de la carga tributaria. Y la capacidad contributiva, que es otro principio, menciona que la carga tributaria debe ser proporcional a la capacidad económica de cada contribuyente. Y por último, la no confiscatoriedad. Los impuestos no pueden ser tan elevados que impidan al contribuyente mantener un nivel digno de vida.